se cerra su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Allí donde estamos todos los hermanos de la Iglesia del Aire, vamos a doblar nuestras rodillas donde nos encontramos y vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Oremos. Amado Padre que moras en el reino de los cielos, la honra, la gloria y la alabanza sean para ti en esta hora. Nuestras bocas no son dignas de alabar tu santo nombre, Señor, pero doblamos nuestras rodillas y nos dirigimos a ti humildemente para pedirte, Señor, primeramente el perdón por nuestros pecados, Señor. Con nuestras palabras, con nuestras miradas o con nuestros ojos hemos pecado contra ti. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de todo tu pueblo sobre la ancha faz de la tierra. Señor, en estos momentos que vamos a estudiar tu palabra, pedimos la dirección tuya, la dirección de tu santo y divino Espíritu, la presencia de tus santos ángeles, que si es tu santa y divina voluntad, me uses como instrumento tuyo para la honra y la gloria de tu santo nombre, y para que este tema, Padre eterno, sea un afianzamiento de nuestros hermanos, la Iglesia del Aire en estos momentos, un afianzamiento de la verdad, para que se tome decisiones de vida para vida. Padre eterno, este tema sea un tema de tu nombre solamente, y para el afianzamiento de cada uno de nosotros como miembros de la Iglesia, del cuerpo de Cristo en la tierra. Padre eterno, quédate con nosotros, danos tu dirección dirección a través de tu Santo y Divino Espíritu, danos tu bendición y acompáñanos, Señor. Súplicas que te pedimos, no porque las merezcamos, Señor, sino solamente en la justicia perfecta de aquel que murió en la cruz del Calvario, tu Hijo amado, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro abogado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. En el tema pasado, habíamos estado, los dos temas anteriores, estábamos estudiando, y hoy vamos con la tercera parte de nuestro tema, nuestro importante tema, que se llama el séptimo mandamiento de la ley de Dios con relación al ecumenismo. Entonces, en el tema pasado en los temas anteriores, nosotros vimos cómo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cómo primeramente vimos el pueblo de Israel, y vimos cómo el pueblo de Israel se convirtió en una iglesia apóstata, se convirtió en una iglesia ramera, que la iglesia judía, el pueblo judío, el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, se había convertido en una iglesia en una iglesia apóstata, y que la presencia de Dios, vimos nosotros varios textos, evidencias en el libro de Mateo y en los testimonios del Espíritu de Profecía, vimos que la presencia de Dios se retiró de esta iglesia. Y, por ende, cuando la presencia de Dios se retira de una iglesia, quedó bien claro, a la luz de un escrito está, de que cuando la presencia de Dios se retira de una iglesia, de un pueblo o de una nación, el que viene a ocupar el lugar, ¿quién es? Satanás. Entonces, dicho esto, estamos haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto. Por eso yo invito a mis hermanos, a la Iglesia del Aire, a todos los hermanos que están escuchando este importante tema, que vean los dos temas anteriores. El primer tema
y el segundo tema de la vez pasada, del jueves pasado. Y hoy es el tercer tema, es la parte final de nuestro tema del séptimo mandamiento, el tercer punto. Vamos a ver si alcanzamos a desarrollarlo y si no tocaría dejar para una cuarta parte, pero no, con la ayuda de Dios yo creo que sí alcanzamos a desarrollar el tema. Entonces, habíamos leído nuestra última página, no sé si ustedes recuerdan, el último texto que nosotros leímos de testimonios para los ministros de nuestro tema anterior. Testimonios para los ministros, la 333. Habíamos leído, esa era la página que nosotros habíamos leído. Testimonios para los ministros, la 333. El párrafo 0, el párrafo 1, nos decía, cuidad que vuestro brazo no esté unido con el brazo de un demonio. Aquí yo quiero recordar para dejar empatado con el tema anterior, para empatar el tema anterior con este tema que arrancamos el día de hoy. Cuidad que vuestro brazo no esté unido con el brazo de un demonio. Tiene apariencia de hombre y está andando, y dice, y tiene apariencia de hombre, está andando alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, y los encuentra entre los adventistas del séptimo día. Puede aterrorizar con sus rugidos, pero si esto cuadra mejor a sus propósitos, tiene la dulce voz de un ángel de luz y habla de cosas celestiales. ¿No conoce el todo de lo que se relaciona con la gloria celestial? Pregunté por qué los que podían leer su Biblia y ver los peligros de los últimos días estaban tan listos a posesionarse de asuntos que harían mejor dejar de lado. ¿Cómo pueden ellos relacionarse con hombres que están presentando principios originados en los concilios de los demonios? Pregunta la hermana White. ¿Por qué no ven, vuelve y pregunta otra vez, por qué no ven que esta no es ninguna forma ni una obra que el Señor les ha dado para hacer? Vino la respuesta, porque sus corazones están elevados a cosas vanas, están engañados, no saben cuán débiles son. Hay muchos que serán engañados, los cuales por la pluma y la voz, ojo con eso hermanos, hay muchos que serán engañados, los cuales por la pluma y la voz ejercerán toda su influencia para crear un ambiente perjudicial, ambiente que se producirá de todas maneras, cualquiera que sea la posición que ellos asuman. Pero ellos no debieran estar unidos a los obreros de maldad. Entonces, esto es un recorderis de la última página donde habíamos quedado en el tema anterior. Entonces, habíamos visto, yo les había leído un documento de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como organización eclesiástica, está unida. ¿Está unida a qué? Está unida al ecumenismo. Y ya sabemos qué es ecumenismo. El ecumenismo, la cabeza del ecumenismo es la Iglesia Católica Apostólica Romana. La cabeza del Concilio Mundial de Iglesias es la Iglesia Católica Apostólica Romana. La coalición mundial de todas las iglesias protestantes en unión con su madre. ¿Su madre qué? Su madre la ramera de Apocalipsis capítulo 17, verso 5. Visterio, Babilonia la Grande. La madre, la gran ramera, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, esa es la cabeza, la Iglesia Católica, del ecumenismo y del Concilio Mundial de Iglesias, o CMI, su sigla, su abreviatura, CMI, Concilio Mundial de Iglesias. Y vimos, yo les leí un documento que había sido bajado, que nosotros lo bajamos directamente de la página del Vaticano. Y leímos los testimonios del espíritu de profecía, donde la pluma inspirada nos dice que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como organización eclesiástica, se había devuelto ¿para dónde? Se había devuelto para el mundo. Se devolvió para el mundo con paso firme, así como el Israel de antaño, como el Israel antiguo, habían vuelto tras las abominaciones que los rodean. Entonces, la pregunta que hay que hacer hoy es, todos los sinceros que están dentro de la organización adventista del séptimo día, y no solo dentro de la organización adventista del séptimo día, también hablo para todos aquellos que se encuentran en las diferentes denominaciones evangélicas protestantes, que están formando parte del ecumenismo, todos los sinceros que están dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y todos los sinceros que están dentro de la Iglesia, las iglesias protestantes y todos los sinceros que están dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana.
¿Qué quiero decir con esto? Que estas iglesias, estas organizaciones eclesiásticas, aunque allí, en todas estas organizaciones eclesiásticas, hay hijos sinceros de Dios, en todas las denominaciones o organizaciones religiosas que profesan de una u otra manera creer en Dios, hay hijos sinceros de Dios. La pregunta es, por el hecho de que en estas organizaciones religiosas haya hijos sinceros de Dios, ¿significa que estas organizaciones religiosas son dirigidas por Dios? La respuesta es no. Ya vimos que no. A la luz de todas las evidencias, de todo lo que hemos estudiado, la respuesta es no. Como organizaciones religiosas, no son dirigidas por Dios porque la presencia de Dios se apartó de ellas. Leímos, por ejemplo, en Eventos de los Últimos Días, la página 50, hermanos. Eventos de los Últimos Días, la página 50. Habíamos leído una carta, un párrafo que he tomado de una carta de la pluma inspirada, nos decía lo siguiente, página 50, el párrafo 1. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Esta fue una declaración que la hermana White hizo en 1898. Pero quiero decirles, hermanos, que esta no fue la única declaración. Hay varias declaraciones que la presencia de Dios se retiró y se había retirado de la iglesia adventista del séptimo día. Pero como esto es un resumen de lo que yo estoy comprimiendo acá, un resumen de 20 horas lo estoy comprimiendo en 3 horas, en 6 horas prácticamente, o en 5 horas más o menos aproximadamente. Entonces estoy comprimiendo, pero hay muchos más textos del Espíritu de Profecía donde dice que la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo se retiró de la iglesia adventista del séptimo día. La causa por la cual se retiró, ya la vimos. Ya vimos una parte de la causa por la cual el Espíritu Santo se retiró de la iglesia adventista del séptimo día como organización eclesiástica. Pero el asunto es, ¿quedan hijos sinceros allí? Claro que sí. Entonces, vuelvo y aclaro, el hecho que haya hijos sinceros, que haya personas, que haya pronto, que haya laicos, que haya obreros, que haya hermanos, volviendo al tema, hermanos queridos, pido el favor que, hermanos, oremos todos porque la parte vital de ese tema es gran importancia, el tema de hoy, de gran importancia, hermanos, porque esto es un llamado de Apocalipsis capítulo 18, el tema de hoy. Entonces, es de gran importancia entender este tema de hoy y por esa razón de pronto el enemigo va a querer interrumpir este importante tema, hermanos, porque es de vida o muerte este tema, es tema de vida para vida, de salvación para salvación o de muerte, hermanos, no lo comprendemos y si el enemigo no nos deja, nos interrumpe y no nos deja que nosotros atendamos a este tema, hermanos. Entonces, hermanos, sigamos. Había hecho una pregunta, hermanos. La pregunta era, dentro de todas las organizaciones religiosas hay hijos sinceros de Dios. En todas las iglesias. En la iglesia católica hay hijos sinceros de Dios. En las iglesias evangélicas protestantes hay hijos sinceros de Dios. En la iglesia adventista del séptimo día como organización eclesiástica hay hijos sinceros de Dios. Claro que sí los hay, pero hago la aclaración, el hecho de que haya hijos sinceros de Dios en estas organizaciones religiosas no significa que estas organizaciones religiosas estén dirigidas por Dios. No están dirigidas por Dios porque la presencia de Dios se retiró de ellas. Y si la presencia de Dios se ha retirado de estas organizaciones religiosas, si la presencia de Dios se ha retirado de estas organizaciones religiosas, no significa que las está dirigiendo Dios. Dios está dirigiendo individuos allí, individuos sinceros que aman la verdad, Estos individuos sinceros, Dios los dirige. La aprobación divina está con ellos y Dios los dirige como atalayas, los está dirigiendo como atalayas porque ellos, de alguna u otra forma, todavía no han comprendido bien, completamente, en su plenitud, este mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Todavía no han comprendido la luz que está alumbrando del cuarto ángel de Apocalipsis 18, hermanos. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Tenemos que contestar la pregunta:
¿Qué deben hacer los hijos sinceros de Dios que se encuentran dentro de estas denominaciones religiosas, incluyendo la organización adventista del séptimo día? ¿Qué posición deben tomar? ¿Qué deben hacer? Es la pregunta, y habíamos dicho que esa respuesta se va a dar al final de este tema. La otra pregunta que debemos contestar es: la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la luz de las evidencias que nosotros sabemos, que nosotros conocemos, ¿está en fornicación y adulterio espiritual? Sí. Habíamos explicado en el tema pasado de que muchos ministros y pastores dentro de la organización adventista se levantan para decir de que como en la iglesia hay trigo y hay cizaña, entonces eso es justificación para que estén en pecado. Vimos que eso es justificación para estar dentro, que no se deben salir, que porque en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Pero habíamos dicho de que eso es una falsa profecía, es una falsa enseñanza de perros mudos que no quieren ladrar. Y hoy vamos a ver más evidencia sobre eso. Entonces, y por otro lado, ellos sacan la excusa: usted como no ha firmado nada, como usted no ha ido, entonces usted no es culpable de nada. Pero vimos a la luz de testimonios para los ministros, la 428, vimos la evidencia de que cuando el pecado de un hombre, y pusimos el caso de Acán, que es el caso que pone la hermana Guay allí en testimonios para los ministros, la 428, es el caso que ella expone de Acán, que había pecado un hombre, pero el pecado de un hombre se hizo culpable, ¿quién? Toda la nación, toda la iglesia, todo el pueblo de Israel se hizo culpable del pecado de un solo hombre. Y Dios dijo: Israel ha pecado, Israel han hurtado, han robado. Y especificamos que ese han no habla en plural, sino no habla en singular. No dijo y Acán ha pecado, sino dijo Israel ha pecado. Han robado, han hurtado. Entonces ese está en plural, no en singular. Entonces, vemos las evidencias, hermanos queridos, de que en testimonios para los ministros, la pluma inspirada nos dice que el pecado de un solo hombre hace culpable a toda la iglesia. De eso hay muchísimas más evidencias, mucho más evidencias. En testimonios para los ministros, la 428, hermanos. Les recuerdo esa página, 428. Pero también está en Joyas de los Testimonios, la 334, Joyas de los Testimonios tomo 1, la 334 y la 335. La 334 de Joyas de los Testimonios, la pluma inspirada nos dice, pero si los que ocupan puestos de responsabilidad, estoy leyendo en el párrafo 2, pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos, y el pueblo de Dios será tenido en conjunto. ¿Cómo, hermanos? El pueblo de Dios. Mire, aquí está la respuesta para muchos de esos falsos pastores y de esos falsos ministros que dicen que son ellos los que los que están, los dirigentes adventistas, que son los que están allá en apostasía, en reuniones ecuménicas, que eso es el pecado de ellos. Pero a la luz de los testimonios y de la Biblia, eso es absolutamente falso. Es una falsa profecía. ¿Por qué? Porque aquí dice, pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos, y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. En su trato con su pueblo, en lo pasado, el Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia del mal. Un pecador puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la congregación. Entonces, yo creo que con esto, hermanos, más que evidencias, que por el pecado de uno solo se hace culpable, ¿quién? Toda la iglesia. Y en testimonios para ministros, la hermana White decía, hay muchas cosas que ahora sabremos. Dice, anatema hay en medio de ti, Israel. Cuando vemos, hay muchas cosas, la 427, el último párrafo dice, hay muchas cosas que jamás sabremos, pero lo que ha sido revelado responsabiliza y culpa a la iglesia. Y a menos que se haga un decidido esfuerzo para erradicar el mal, limpiar el campamento porque hay anatema en él.
Las palabras de Dios a Josué son las siguientes: si no estaré más con vosotros, si no destruyeres al anatema en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta tanto que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. Estas cosas están escritas para beneficio de nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, lo que ha sido revelado responsabiliza y culpa ¿a quién? A la iglesia, hermanos queridos. Entonces no pueden justificarse y decir los hermanos miembros: es que nosotros no firmamos nada, es que nosotros no somos miembros de nada. Pero igual, hermano, están en pecado abierto, porque el pecado de uno responsabiliza y culpa a todo el cuerpo de creyentes. Ahora, yo quiero que vayamos a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, en Primera de Corintios, el capítulo, y vamos a tener un dedo allí, Primera de Corintios, el capítulo 10, el verso 20 y verso 21, y vamos a tener un dedo allí, y teniendo un dedo allí, mis queridos hermanos, vamos a tener otro dedo en San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Vamos al libro de San Juan capítulo 17 y vamos a leer, hermanos, que sea con un categórico: así dice Jehová. Yo hago la pregunta, hermanos: ¿cuál es el lema del papado? ¿Y cuál es el lema de la iglesia adventista hoy en día? ¿Y cuál es el lema de las iglesias evangélicas protestantes hoy en día? ¿Cuál es el lema de ellos? Ellos tienen un lema hoy en día. ¿Y cuál es el lema? El lema de ellos es que todos seamos uno. Por esa razón, algunos pastores que habían salido de la iglesia adventista se están devolviendo otra vez para la iglesia adventista, para la organización adventista, porque ellos tienen un lema. ¿Y cuál es ese lema? Y se basan en las escrituras, hermanos, porque el diablo también cita las escrituras. El diablo se disfraza de ángel de luz y también cita las escrituras, hermanos queridos. Ustedes se acuerdan cuando el diablo le citó las escrituras y le dijo al Hijo de Dios, a Cristo Jesús: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le respondió Cristo? Escrito está: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nótense con cuidado, hermanos, que el diablo se sabe las escrituras también. Y usa las escrituras para sus propósitos, para sus fines. Y tiene sus representantes que usan las escrituras. El representante de Satanás en la tierra, ¿quién es? El papado, hermanos. La Iglesia Católica Apostólica Romana en cabeza del papado. Entonces, ¿qué deben hacer los hijos sinceros de Dios que están allí dentro de la Iglesia Católica? Es la respuesta que vamos a dar al final. Y dentro de la Iglesia Adventista y dentro de las iglesias protestantes, esa respuesta la vamos a dar al final. Pero ¿cuál es el lema de ellos, hermanos? El lema de ellos es en San Juan capítulo 17, y usan las escrituras. San Juan capítulo 17, el verso 17. Dice, vamos a leer 17 en adelante: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego, dice, ojo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ojo, hermanos, atención, subrayen, porque este es el versículo que ellos utilizan. Dice, para que todos sean uno. ¿Para que qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es el texto de lema, o el texto lema que utiliza la Iglesia Católica en cabeza de su representante, el representante de Satanás en la tierra, el Papa. Este es el texto que ellos utilizan: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, la pregunta es: ¿el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, se debe unir con la ramera de Apocalipsis 17? ¿Se debe unir
con el representante de Satanás en la tierra, y aún se debe unir con aquellos que se llaman pueblo de Dios y que dicen guardar sus mandamientos, pero que están en abierta oposición, violando y pisoteando el estandarte del mensaje del primer ángel, como nos leímos la vez pasada en Mensajes Selectos, tomo 2, la página 454. Se lo quiero recordar, hermanos, lo quiero recordar. Mensajes Selectos, tomo 2, la 454, nos decía lo siguiente, nos dice la pluma inspirada. 454 dice: aquellos que pueden pasar por alto todas las evidencias que Dios les ha dado y cambiar esa bendición en una maldición, debieran temblar por su seguridad de sus propias almas. Su candelero, óigalo, hermanos, repítalo, lo subrayo, hermanos, lo subrayo. Su candelero será quitado de su lugar, a menos que se arrepientan. El Señor ha sido insultado. El estandarte de la verdad, del primero, del segundo y del tercer ángel, ha sido arrastrado en el polvo. Si los atalayas dejan que el pueblo se ha desviado de esta forma, Dios a considerar responsables a algunas personas por falta de discernimiento agudo para descubrir qué clase de alimento se ha estado dando al rebaño. Entonces aquí dice que el estandarte de la verdad ha sido arrastrado, ¿en dónde? En el polvo. La pregunta que debemos contestar es: el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, el cuerpo de Cristo, ¿se debe unir con la ramera de Apocalipsis 17? ¿O el pueblo de verdad presente se debe unir con la iglesia adventista del séptimo día, que ha arrastrado el mensaje del primero, segundo y tercer ángel y los han arrastrado en el polvo? ¿Se deben unir? ¿Nos debemos devolver para la iglesia adventista como hoy en día hay pastores que se salieron de la iglesia adventista, pero que hoy en día están volviendo a la iglesia adventista con diversos pretextos, con diversas pretensiones, utilizando su influencia, utilizando la pluma y utilizando la voz para decir que debemos devolvernos para la iglesia adventista, una iglesia que está en abierta oposición y violando los mandamientos de la ley de Dios? ¿Se debe unir? Es la pregunta. Y debemos utilizar el texto de San Juan capítulo 17, verso 21, para que, así como Cristo oró para que sus discípulos fueran uno, y oró y se extendió esa oración a través de todas las edades para que el pueblo de Dios sea uno con el Padre y seamos uno con el Espíritu Santo y con Cristo. ¿Debemos unirnos con ellos? Es la pregunta que debemos contestar. Para que dice, vuelvo a leer, San Juan 17, verso 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a contestar eso. La pregunta es, esa es la pregunta, debemos responder. Claro que el pueblo de Dios se debe unir, pero ¿se debe unir en qué? En principios. El pueblo de Dios se debe unir bajo un estandarte, y ese estandarte es el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Bajo ese estandarte deben unirse, pero no con aquellos que están violando la ley de Dios. No debemos unirnos con aquellos que violan abiertamente la ley de Dios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, verso 21, para responder esa pregunta. Primera de Corintios 10, 21, verso 20 y verso 21. Antes digo que lo que los gentiles dice, sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. No quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. ¿Cómo? No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Escrito está, hermanos. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de ¿qué? De los demonios. No podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Entonces, Primera de Corintios, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 15. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 15 y verso 16. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Qué responde la palabra? Es de ningún modo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, del cual están vosotros, el cual tenéis que es de Dios y que no sois vuestros? Entonces, a la luz de este texto, hermanos, ¿qué dice la palabra? ¿Quitaremos los miembros de Cristo y los haremos miembros de una ramera? ¿Qué dice? De ningún modo. Y el verso 16 nos decía, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Entonces, a la luz del documento que leímos la vez pasada, todas las evidencias que nosotros conocemos de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que la empresa adventista, que la organización adventista del Séptimo Día está en unión ecuménica y en el Concilio Mundial de Iglesias con la ramera de Apocalipsis 17, ¿en qué se ha convertido entonces la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Ahora, yo quiero que leamos más pasajes del Espíritu de Profecía y de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en Mensajes Selectos. Vamos a contestar una pregunta que habíamos hecho del texto de que ellos utilizan a la luz del Espíritu de Profecía, de San Juan capítulo 17, hermanos. Vamos a ir a San Juan capítulo 17, verso 21, y nos vamos a parar otra vez ahí. Y vamos a leer Mensajes Selectos, tomo 1, Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 206, el párrafo 1. Mensajes Selectos, tomo 1, 206, el párrafo 1. Dice, nuestros miembros de iglesia ven que hay diferencias de opinión entre los dirigentes. Ojo, hermanos, yo quiero que lo subrayen, hermanos, que lo enmarquen este texto si es necesario, hermanos, y que se lo lleven a los pastores adventistas, a los falsos profetas, que hagan predicando de que debemos unirnos y que andan predicando paz y seguridad. Yo quiero que lo subrayen, hermanos, y lo enmarquen. Dice, nuestros miembros de iglesia ven que hay diferencias de opinión entre los dirigentes y ellos mismos, y entran en controversias acerca de los temas en disputa. Cristo demanda unidad. Ojo, que es lo mismo que está hablando aquí en San Juan 17, en San Juan capítulo 17, el verso 21. Dice la pluma inspirada, Cristo demanda unidad, pero no nos demanda que nos unamos en prácticas erróneas. ¿Cómo? Cristo demanda unidad, pero no nos demanda que nos unamos en prácticas erróneas. El Dios del cielo traza un nítido contraste entre las puras y elevadoras y ennoblecedoras verdades de las falsas doctrinas que descarrían, da al pecado y a la impenitencia el nombre adecuado, no recubre el error con una capa de argamasa desleable, y insto a nuestros hermanos a que se unifiquen en una base verdadera y bíblica. Entonces, ¿en qué debemos unirnos, hermanos? ¿En qué debemos unirnos? En una base verdadera y bíblica, pero no debemos unirnos con aquellos que están violando la ley de Dios según este pasaje. Cristo demanda unidad, pero no nos demanda que nos unamos en prácticas erróneas. ¿Y qué es el ecumenismo, hermanos? ¿Qué es el Concilio Mundial de Iglesias? ¿Qué es las celebraciones mundanas que tiene la Iglesia Adventista? Celebraciones de la Navidad, celebración del Día de la Madre, celebración de Halloween. Ya celebra la Iglesia Adventista el Halloween. Iglesia lo llaman dizque la celebración del Día del Niño Adventista. ¿Qué son esas prácticas, hermanos? Son prácticas y procedimientos que vienen ¿de dónde? ¿De dónde, hermanos queridos? Del mundo. Vienen del mundo y no vienen de otro lugar. Leamos en Joyas de los Testimonios,
Joyas de los Testimonios, el tomo 3. Joyas de los Testimonios, el tomo 3, la página 276, el párrafo 0. 276, el párrafo 0. Voy a leer desde la 275 la última línea. Dice, suplico a los que trabajan por Dios, suplico a los que trabajan por Dios, que no acepten lo falso por auténtico. Vuelvo y lo subrayo. Suplico a los que trabajan por Dios, que no acepten lo falso por lo auténtico. No pongáis la razón humana donde debiera estar la verdad divina y santificadora. Cristo espera la ocasión de encender la fe y el amor en el corazón de sus hijos. Ojo, hermanos, subráyenlo, atención, ninguna doctrina, ¿cómo? Ninguna doctrina errónea reciba el apoyo de parte del pueblo que debiera estar afirmado sobre el pedestal de la verdad eterna. Entonces, contundente ese texto, hermanos. Ninguna doctrina errónea reciba apoyo de parte del pueblo que debiera estar afirmado sobre el pedestal de la verdad eterna. Dios nos invita a que nos aferremos a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad indiscutible. ¿Y cuál es esa autoridad indiscutible? Como dice Conflicto de los Siglos, la 653, no podemos aceptar ninguna doctrina, ni ningún punto de la fe religiosa, si no lo autoriza un categórico. Así dice Jehová, así lo dice la pluma inspirada en Conflicto de los Siglos, la 653, el párrafo 1. Entonces, hermanos queridos, a la luz de estos pasajes, debemos unirnos con aquellos que están confraternizando con el papado, con la ramera de Apocalipsis 17. Sigamos contestando esa pregunta, hermanos. Que el espíritu de profecía sea el que nos responda a esa pregunta. Volvemos otra vez. Vamos a ir a Mensajes Selectos, tomo 2. Mensajes Selectos, tomo 2, la página 455. Mensajes Selectos, tomo 2, 455. Vea lo que nos dice la pluma inspirada. 455 de Mensajes Selectos, tomo 2. 455, el párrafo 3 para ser más exactos. Dice, los que apostatan, ojo hermanos, los que apostatan están dando expresión a las palabras del dragón. ¿Quiénes son los apóstatas? ¿Quiénes son? Los que apostatan están dando expresión a las palabras del dragón. Debemos enfrentar los instrumentos satánicos que fueran de guerrear contra los santos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Los que apostatan dejan al pueblo de Dios fiel y verdadero. ¿Quiénes, según este pasaje, son los apóstatas? Los que dejan al pueblo de Dios fiel y verdadero. ¿Y quién es el pueblo de Dios fiel y verdadero? ¿Los que andan en uniones ecuménicas? ¿Serán esos el pueblo fiel y verdadero? No, señor, hermanos, no es así. El pueblo de Dios fiel y verdadero son aquellos que están levantando el estandarte que ha pisoteado la iglesia adventista y lo ha arrastrado en el polvo, y lo están levantando y le están sacudiendo y le están quitando el polvo y están levantando la ley pisoteada de la ley de Dios. Ese es el pueblo fiel y verdadero, y por eso dice, los que apostatan dejan al pueblo de Dios fiel y verdadero y confraternizan con los que representan a Barrabás. ¿Y confraternizan con los que representan a quién? A Barrabás. ¿Y quién representa a Barrabás? Ustedes ya lo saben por la luz de las Escrituras, el papado. El papado y las iglesias evangélicas protestantes que se han unido inicuamente con la ramera de Apocalipsis capítulo 17. Esos que andan en reuniones ecuménicas y que ahorita el 31 de octubre de este año del 2017 dice que entierran al protestantismo.
O sea que ya el protestantismo, ¿qué? Desaparece. El 31 de octubre, miren hermanos, mire cómo son las cosas. Martín Lutero, que fue uno de los reformadores, que salió de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Mire, cuando Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica, no se quería separar de la Iglesia Católica. No era su intención separarse de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Él no lo quería hacer. Él no se quería retirar. La reforma inició dentro del seno de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero la reforma empezó adentro, pero terminó ¿a dónde? Terminó afuera. Nosotros vemos las evidencias de lo que estábamos estudiando del pueblo de Israel antiguo. Y vimos que Dios mandó profetas a su pueblo, al Israel antiguo, para que hicieran una reforma. La pregunta es, ¿la reforma empezó dentro del pueblo de Israel antiguo? Sí, la reforma empezó adentro, pero terminó ¿a dónde? Vino después Juan el Bautista. Juan el Bautista a hacer una reforma dentro del seno de la iglesia. Venía de afuera, pero empezó adentro de esa reforma. Y después en su propio Hijo, Cristo Jesús, vino a hacer una reforma dentro del seno del pueblo de Israel. Pero la reforma empezó adentro y terminó afuera. Entonces miren las evidencias, hermanos. Dentro de la iglesia judía, dentro del pueblo de Israel, empezó la reforma adentro, pero terminó afuera. Luego saca Cristo un remanente, que viene a conformar la iglesia cristiana, la iglesia apostólica. Y esa iglesia cristiana, con el pasar del tiempo, por allá en el año 313, se corrompió, se unió inicuamente otra vez a través del ecumenismo. ¿Se unió con quién? Con el imperio pagano del imperio romano, con el paganismo, con las enseñanzas del paganismo que traía el imperio romano, que habían adoptado de la cultura de los egipcios, de los babilonios y de los griegos. Y toda esa cultura y toda esa religión y todas esas creencias penetraron dentro de la iglesia cristiana y se apostató. Entonces, esa iglesia apostatada vino a constituir unos años después y vino a conformar la Iglesia Católica Apostólica Romana. Nació la Iglesia Católica Apostólica Romana siendo una ramera. Nació siendo una iglesia corrompida. La pregunta es, ¿la reforma empezó dentro de la Iglesia Católica? Sí, la reforma empezó dentro del seno de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero, ¿qué pasó con esa reforma que empezó adentro? Terminó afuera. La misma historia de la iglesia judía. La reforma empezó adentro con Cristo, pero terminó afuera. Entonces, Cristo salió con sus discípulos y después empezaron a salir personas sinceras que amaban la verdad, como José de Arimatea, como Nicodemo, que eran parte del Sanedrín, parte de los dirigentes del pueblo de Israel. Ellos empezaron, los que eran sinceros, tuvieron que salir. Entonces, a la luz de las evidencias de este tema, hermanos, los sinceros, los que aman la verdad, los que quieren realmente hacer la voluntad de Dios, siempre han empezado la reforma adentro, pero han terminado afuera, porque ellos no han recibido la reforma. Siempre la verdadera reforma termina afuera. Así como la iglesia judía, la verdadera reforma con Cristo terminó afuera. Luego vino la reforma dentro de la iglesia católica. Empezó en el seno de la iglesia católica, pero terminó afuera. Y luego vienen las iglesias evangélicas protestantes. Con Martín Lutero, terminó adentro, pero terminó afuera. Nacen las iglesias evangélicas protestantes. Habíamos leído una página, la 433, del Conflicto de los Siglos, donde decía que la iglesia judía se convirtió en ramera, que la iglesia católica recibía la misma condenación, ramera, pero que luego habían nacido las iglesias evangélicas protestantes y que la bendición divina las había acompañado, y que fuera un pueblo de Dios, la bendición divina las acompañó, pero a causa de su hermosura se habían convertido en rameras. Entonces, ¿las iglesias protestantes se convirtieron en rameras? Sí, igual que su madre. La pregunta es, ¿qué pasó con las iglesias protestantes? Dios en su misericordia envió un mensaje a través de Guillermo Miller, los pioneros. Guillermo Miller, el movimiento millerista, el mensaje, el movimiento del primer ángel, era el remedio para que las iglesias protestantes
salieran de su apostasía. La reforma empezó, la pregunta es, ¿la reforma empezó adentro de las iglesias evangélicas protestantes? La respuesta es sí, la reforma empezó adentro. La pregunta es, ¿dónde terminó la reforma? ¿Adentro o afuera? La reforma terminó afuera, con el movimiento del segundo ángel y después, más adelante, el movimiento del tercer ángel que vino a conformar la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, ya estamos parados sobre la iglesia adventista del séptimo día. Y vemos que la iglesia adventista del séptimo día ha repetido la historia del Israel antiguo. La pregunta es, ¿la reforma comienza dentro del seno de la iglesia adventista del séptimo día? La respuesta es sí. ¿Dónde empezó esa reforma? En el mensaje de la justificación por la fe en el año 1888, con el pastor A.T. Jones y W.J. Waggoner. Ahí empezó la reforma dentro del seno de la iglesia. Era el remedio para que la iglesia adventista del séptimo día saliera de su apostasía. Ese era el remedio, hermanos. Pero la pregunta es, ¿recibieron ellos el remedio? Vamos a leer un pasaje que está en Testimonios para los Ministros, la página 91. Testimonios para los Ministros, la página 91. Dice, último párrafo, en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo eterno. Presentaba la justificación por la fe en el garante e invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. El que recibe la justificación por la fe, ¿qué hace? ¿Qué hace? Eleva la norma, hermanos. El que recibe la verdadera justificación por la fe, guarda los mandamientos de Dios. No dice guardar los mandamientos. Una cosa es decir guardar los mandamientos de Dios y otra cosa es guardar los mandamientos de Dios. Y aquí dice, en el garante invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inefable por la familia humana, Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo la inseparable don de su propia justicia al desválido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje del tercer ángel. Ahí contundente lo dice. Ahora la pregunta es, ¿ellos lo recibieron? ¿La iglesia adventista del séptimo día lo recibió? Contestamos esa pregunta en el mismo libro, Testimonios para los Ministros, la página 79. Testimonios para los Ministros, la página 79. Dice lo siguiente, 79 de Testimonios para los Ministros. Lee las palabras de Cristo que se hallan en Mateo capítulo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Estas denuncias se dan como una amonestación a todos aquellos que por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ellos dicen, estamos decididos a hacer todas estas cosas, dicen también. Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, si no hubiéramos sido sus cómplices. Vuelvo a leer, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dijo Jesús, dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Qué lecciones encontramos aquí? Dice la pluma inspirada en signo de admiración. ¿Qué lecciones encontramos aquí? Cuán terribles y decisivas. Jesús dijo, por tanto he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas de ellos, y a unos matasteis y crucificasteis, y a otros azotasteis en vuestras sinagogas, y perseguís
de ciudad en ciudad. Esta profecía, ojo hermanos, subrayenlo, esta profecía fue literalmente cumplida por los judíos en la forma de tratar a Jesús y los mensajeros que Dios les envió. ¿Seguirán los hombres, pregunta la hermana White, seguirán los hombres en estos últimos días el ejemplo de aquellos a quienes Cristo condenó? Ellos no han cumplido todavía en forma plena estas terribles predicciones, pero si el Señor les concediera la vida y les alimentara el mismo espíritu con que señaló su conducta antes y después de la reunión de Minneapolis, ¿de qué está hablando aquí ella? Del Congreso de Minneapolis de 1888. Vuelvo a leerlo. Ellos no han cumplido todavía en forma plena estas terribles predicciones, pero si el Señor les conserva la vida y alimentan el mismo espíritu que señaló su conducta antes y después de la reunión de Minneapolis, llenarán también la medida de aquellos a quienes Cristo condenó cuando estaba en la tierra. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Satanás controla toda mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Algunos han estado cultivando, algunos han estado cultivando odio contra los hombres a quienes Dios ha comissionado para presentar un mensaje especial al mundo. Comenzaron, hermanos, subrayenlo, comenzaron esa obra satánica en Minneapolis. Más tarde, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu Santo que testificaba que el mensaje era de Dios, lo odiaron aún más porque era un testimonio contra ellos. No quisieron humillar sus corazones para arrepentirse, para dar gloria a Dios y reivindicar la justicia. Continuar con el mismo espíritu, llenos de envidia, de celos y de malas sospechas, como los judíos abrieron sus corazones al enemigo de Dios y del hombre. Y sin embargo, estos hombres han estado ocupando puestos de confianza y han estado modelando la obra a su propia semejanza hasta el punto en que les fuera posible. Entonces, ¿cómo fue que la Iglesia Adventista rechazó el mensaje? Aquí lo dice, lo acabé de leer, en 1888, en el mensaje de la justificación por la fe de los pastores A.T. Jones y W.J. Waggoner, dice que ellos rechazaron el mensaje. En Mensajes Selectos tomo 1, la página 276. Mensajes Selectos tomo 1, la página 276, miren lo que la pluma inspirada nos dice. 276 de Mensajes Selectos tomo 1. Voy a leer. 276. Dice: la falta, ¿por qué causa no recibieron el mensaje, el remedio que era la solución para que la Iglesia Adventista saliera de su apostasía? ¿Cuál fue la causa? Dice 276 de Mensajes Selectos tomo 1. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esa verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E.J. Waggoner y A.T. Jones. Suscitado esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que influyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficacia y que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron el día del Pentecostés. Fue resistida, óigalo hermanos, fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria. ¿Fue qué? Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Entonces, a la luz de esto, hermanos, ya estaba comenzando a alumbrar la luz del cuarto ángel. La luz del cuarto ángel comenzó a alumbrar en 1888.
porque aquí dice que fue resistida la luz que ha a alumbrar toda la tierra con su gloria. Y la luz es el mensaje del tercer ángel, pero dado por el movimiento del cuarto ángel. Y ese movimiento del cuarto ángel empezó en el seno de la iglesia adventista con los pastores E.J. Waggoner y A.T. Jones. Ahí comenzó el remedio para que la iglesia adventista saliera de su apostasía. Ellos recibieron el mensaje, aquí dice que no. ¿Y cuál fue la causa? Dice que la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas. Esa fue la causa, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esa verdad fue la principal base de la posición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E.J. Waggoner y A.T. Jones. Entonces, a la luz de todas estas evidencias, hermanos queridos, quiero seguir contestando la pregunta. Quiero seguir contestando la pregunta donde estábamos parados en Primera de Corintios capítulo 6, el verso 15 y el verso 16. Y vamos a leer más textos del Espíritu de Profecía. Entonces, todas las evidencias de lo que está pasando ahorita, hermanos, en el ecumenismo, con referencia a que la Iglesia Adventista está metida y hace parte y es miembro activo del Concilio Mundial de Iglesias y de la parte ecuménica con el papado, esos simplemente son los frutos, hermanos. Esos son los frutos, como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5. Manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y todas esas cosas. Esos son los frutos de un problema que venía de atrás. Esos ya son los frutos de un problema que venía de hace muchos años atrás y que era el remedio para que la Iglesia Adventista del Séptimo Día saliera de su apostasía, porque aun cuando estaba la profeta viva, la Iglesia ya estaba y se había devuelto en pase firme. Lo leímos en Servicios Cristianos en página 49, en la página 50, en la página 53, que la Iglesia se había devuelto para el mundo, para Egipto, con paso firme, ni siquiera dice con paso como pensándolo, como meditándolo, sino dice que con paso firme se habían vuelto al mundo en la transgresión de la ley. La Iglesia se había vuelto al mundo, pero Dios en su misericordia envió el remedio, pero no se lo tomaron. No se tomaron el remedio, no lo recibieron, hermanos, y rechazaron el mensaje. Entonces, las evidencias de lo que estamos viendo ahorita, las evidencias de lo que pasó en 1914 y en 1945, cuando la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día mandó a sus pastores, a sus ancianos y a los jóvenes, y fueron y prestaron servicio militar y fueron a la guerra, mataron, asesinaron, robaron y yo no sé qué más hicieron. Eso es evidencia, todos esos eran los frutos, porque en la guerra de sucesión de 1864 y 1865 que hubo entre el norte y el sur de los Estados Unidos de Norteamérica, la hermana White se manifestó en visión, el Señor se le manifestó en visión y le dijo y le mostró que muchos de los que estaban allí no podían participar de esa guerra, que no debían participar, que el pueblo de Dios no podía participar, y en aquella época la Conferencia General tomó una resolución de que el pueblo de Dios no iba a participar de la guerra. Averíguenlo y estudienlo más, porque ahí está la historia. En la historia adventista está. Y ellos tomaron una posición como Conferencia General, como cuerpo unido de Cristo, tomaron una posición de que ellos no iban a la guerra, porque en la guerra no se podía obedecer el cuarto mandamiento de la ley de Dios, ni tampoco se podía obedecer el mandamiento del Santo Sábado. No se podía obedecer el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el Santo Sábado, ni tampoco se podía obedecer el mandamiento que dice, no matarás. Entonces, no se podía honrar a Dios. En la guerra, el pueblo de Dios no puede ir a la guerra. Pero en 1914 y en 1945, la Iglesia Adventista mandó a sus miembros, a sus pastores, y fueron a la guerra, violando así el cuarto mandamiento de la ley de Dios y violando así el mandamiento que dice, no matarás. Entonces, todo lo que está pasando ahorita del adulterio, la violación del séptimo mandamiento, simplemente son los frutos. ¿Y por qué los frutos? Porque ellos
Ellos no recibieron el remedio. Si a una persona le dicen, hermano, usted tiene cáncer, usted tiene que cambiar su alimentación, usted tiene que comer de una manera indicada y adecuada, y usted tiene que tomarse, este es el remedio, tiene que hacérselo, y si la persona no lo recibe, pues ¿qué hace el cáncer? El cáncer termina matando a la persona. Entonces, la Iglesia Adventista como organización eclesiástica tenía un cáncer, y ese cáncer era la mundanalidad. Vestían como el mundo, hablaban como el mundo, comían como el mundo. Vea, les voy a leer un pasaje de esa evidencia, que está acá en el Espíritu de Profecía. Se lo voy a leer, acá en el Espíritu de Profecía, se lo voy a leer, hermanos, para que no digan, es que el hermano Alejandro está diciendo. Voy a leerlo. Esto fue en 1881. ¿Cómo estaba la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1881? Esto está en Joyas de los Testimonios, el tomo 1, la página 594 del párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3 y la 595 del párrafo 3. Dice, mire lo que dice acá. Dice, especialmente las esposas de nuestros ministros deben tener cuidado de no apartarse de las claras enseñanzas de la Biblia con respecto al vestir. ¿Con respecto a qué? Al vestir. Muchas consideran que esas órdenes son demasiado anticuadas. ¿Qué es lo que pasa con las esposas de los ministros y de los pastores de la Iglesia Adventista? ¿Qué es lo que piensan ellos en sus corazones? Muchas consideran que esas órdenes son demasiado anticuadas para que se les preste atención. Pero el que las dio a sus discípulos comprendía los peligros que entrañaría en nuestro tiempo el amor al vestido, y nos envió la siguiente amonestación: ¿Les prestamos atención y seremos sabios? Pregunta la pluma inspirada. La extravagancia en el vestir aumenta continuamente y nos ha llegado al fin. La moda cambia a cada momento y nuestras hermanas la siguen sin reparar en el gasto de tiempo y dinero. Se gasta en vestidos muchos recursos que debieran ser devueltos a Dios, al dador de ellos. Los observadores del sábado que han cedido a la influencia del mundo. ¿Qué había pasado con la Iglesia Adventista en esa época, en 1881? Habían cedido a la influencia del mundo. Han de ser probos están por sobrecogernos los peligros de los postreros días, y espera al profeso pueblo de Dios una prueba que muchos no han anticipado. Será probada la sinceridad de su fe. Muchos se han unido con los mundanos. ¿Cuántos? Dice, muchos se han unido con los mundanos en el orgullo, la vanidad, la búsqueda de placeres. Se lisonjean de que podían hacer esto y seguir siendo cristianos, pero son estas complacencias las que los separan de Dios. ¿Qué es lo que nos separa? ¿Qué era lo que los separaba de Dios en aquella época? Esas complacencias, el amor al mundo, el amor al vestido, y los hacen hijos del mundo. Cristo nos dio un ejemplo tal: únicamente los que se niegan a sí mismos y viven una vida de sobriedad, humildad y santidad y siguen verdaderamente a Jesús, los tales no pueden disfrutar de la compañía de los que aman al mundo. O sea, según este texto, los que aman a Jesús, los que realmente aman a Jesús, se separan de aquellos, vea. Muchos se visten como el mundo. ¿Muchos qué? Muchos se visten como el mundo, a fin de ejercer su influencia sobre los incrédulos, pero en esto cometen un triste error. Si quieren ejercer una influencia verdadera y salvadora, vivan de acuerdo con su profesión de fe, manifiéstansela por sus obras justas y hagan clara la distinción que hay entre el cristiano y el mundo. Sus palabras, su indumentaria y sus acciones deben hablar en favor de Dios. Entonces, ¿qué pasaba con la iglesia en aquellos días? Hablaba como el mundo, vestía como el mundo, comen como el mundo y celebraban las fiestas paganas del mundo. ¿Acaso no es lo que pasa hoy? O sea, no solamente el problema
o sea, el asunto aquí no es solamente el problema de que la iglesia adventista está fornicando, está adulterando con la iglesia católica romana y con las iglesias evangélicas protestantes. Ese no es solamente el problema es también que hablan como el mundo, visten como el mundo y comen como el mundo y celebran las fiestas paganas del mundo. ¿Acaso en la iglesia adventista del séptimo día no se celebra el Día de la Madre? Y esa fiesta y esa celebración, ¿de dónde viene? Del paganismo, de la iglesia católica apostólica romana, del paganismo. Visten como el mundo, comen como el mundo. Hoy en día vaya usted, háblele a un pastor adventista de la Reforma Pro Salud. Vaya, háblele. Pero ¿qué dice, hermanos? Eventos de los últimos días, la pluma inspirada. Miren, ellos aplican mal las palabras de los testimonios del espíritu de profecía. Mire lo que dice Eventos de los últimos días, la página 83, hablando de la Reforma Pro Salud. Dice, voy a leer, Eventos de los últimos días 83, el párrafo 2. Debieran verse mayores reformas entre el pueblo que pretende aguardar la pronta aparición de Cristo. La reforma de la salud tiene que hacerse entre nuestro pueblo, una obra que todavía no ha sido hecha. Hay quienes debieran despertar respecto al peligro del consumo de carne, que todavía consumen la carne de animales, arriesgando así la salud física, mental y espiritual. Muchos, subráyelo, hermanos, muchos de los que ahora, ¿en qué fecha? Esta carta es de la Rivian Herald, 27 de mayo de 1902. Rivian Herald, 27 de mayo de 1902, que está en Eventos de los últimos días, página 83, el párrafo 2. Muchos de los que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne, saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Entonces, a la luz de este pasaje, ¿quiénes son los que van a salir? ¿Los que consumen carne? ¿Los que violan los mandamientos de la ley de Dios? ¿O los que realmente son vegetarianos y guardan el mandamiento que dice no matarás? Y guardan el mandamiento que dice no cometerás adulterio. ¿Quiénes son los que salen? O sea, ¿quiénes son los que salen? ¿Los que están parados sobre la plataforma de la verdad o los que se bajan de la plataforma de la verdad? Los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que arrastraron el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, que es el hacha de la verdad que le fue entregada a la iglesia adventista? ¿Quiénes fueron los que lo arrastraron en el polvo? ¿Los que se levantan para denunciar el pecado o los que confraternizan con aquellos que alaban a Barrabás y que están en alianzas ecuménicas y en pactos ecuménicos con la Iglesia Católica Apostólica Romana y las iglesias evangélicas protestantes? ¿Quiénes son? Muchos, los que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne, saldrán del pueblo de Dios. O sea, según este pasaje, el pueblo de Dios es vegetariano, hermanos. Según este pasaje, el pueblo de Dios es vegetariano. Y no unos, y no vegetarianos a medias, sino completamente vegetarianos. Saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Entonces, esto está claritico como el agua, hermanos, claritico como el agua. Entonces, seguimos leyendo. Hablaban como el mundo, visten como el mundo y comen como el mundo y celebran las fiestas paganas del mundo. En la iglesia adventista, yo hago una pregunta, hermanos, ¿en la iglesia adventista se celebra la Navidad? Igual que las iglesias evangélicas y la iglesia católica. Claro que sí. Celebran la Navidad, montan árbol de Navidad en las iglesias, hacen hasta pesebres, hermanos. Yo soy testigo de ello en la iglesia de Sarón, la iglesia adventista del séptimo día, aquí en la ciudad de Bogotá. Montan árbol y cantan villancicos igual que la iglesia católica apostólica romana, la ramera de Apocalipsis 17. Hacen árbol, cantan villancicos y llevan regalos. ¿Eso qué es? Esos son las cosas del mundo, hermanos. Esas son las cosas del mundo. Voy a leer este pasaje. Dice lo siguiente. Muchos se visten como el mundo. Bueno, voy a leer la parte. Dice,
Se hace un apelo para cerrar las puertas a la boda, porque ésta está debilitando a la iglesia y siendo continua, y si de eso se continúa, se desmoralizará. No juguéis, hermanas mías, dice la hermana White, no juguéis, hermanas mías, con vuestras propias almas y con Dios. Se me ha mostrado que la causa principal de vuestra apostasía es vuestro amor por el vestido. Os induce a descuidar las graves responsabilidades y tenéis apenas una chispa del amor de Dios en vuestro corazón. Sin demora, renunciad a la causa de vuestra apostasía, porque es un pecado contra vuestra, bueno, se me perdió la página aquí, hermanos. Es un pecado, esta carta se me perdió, es un pecado contra vuestra propia alma y contra Dios. Aquí ya la encontré. Dice, es un pecado contra vuestra propia alma y contra Dios. No os enderezcáis por el engaño del pecado. La moda está deteriorando el intelecto. ¿Qué hace la moda? Deteriora el intelecto y royendo la espiritualidad de nuestro pueblo. La obediencia a las modas está invadiendo a nuestras iglesias adventistas y están haciendo más que cualquier otra cosa, más que cualquier otro poder, para separar de Dios a nuestro pueblo. ¿Qué hace la moda de Dios? ¿Qué hace la moda del mundo con las hermanas? ¿Deteriora qué? El intelecto. Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué hace? Roye la espiritualidad de un pueblo. Punto número 3. ¿Qué hace? Desmoraliza a una iglesia. Punto número 4, ¿qué hace? Causa de pecado contra Dios. Y punto número 5, ¿qué hace? Separa a una iglesia de Dios. Y punto número 6, la iglesia se convierte en una iglesia, ¿qué? Apóstata. Vuelvo y lo leo. Sin demora renunciar a la causa de vuestra apostasía, porque es un pecado contra vuestra propia alma y contra Dios. No endurezcáis por el engaño del pecado. La moda está deteriorando el intelecto y royendo la espiritualidad de nuestro pueblo. La obediencia a las modas está invadiendo a nuestras iglesias adventistas y está haciendo más que cualquier otro poder para separar de Dios a nuestro pueblo. Se me ha mostrado que las reglas de nuestras iglesias son muy deficientes. Todas las manifestaciones de orgullo en el vestir que son prohibidas en la palabra de Dios, debe ser suficiente razón para que la iglesia ejerza disciplina. Si a pesar de las amonestaciones, súplicas y ruegos se continúa siguiendo la voluntad perversa, puede ello que se considere como prueba de que el corazón no está en ninguna manera unido al de Cristo. El yo, y únicamente el yo, es el objeto de la adoración. Un cristiano profeso de esta índole aparta a muchos de Dios. Pesa sobre nosotros como pueblo, ojo hermanos, subrayenlo, pesa sobre nosotros como pueblo un terrible pecado, porque hemos permitido que los miembros de nuestras iglesias vistan de una manera inconsecuente con su fe. Debemos levantar enseguida y cerrar las puertas a las seducciones de la moda. A menos que lo hagamos, nuestras iglesias se desmoralizarán. Joyas de los Testimonios, tomo 1, la página 600 y la página 601. Entonces, el asunto no es solamente por el ecumenismo. Son varias las causas por las cuales la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha entrado en apostasía. Hoy en día se está hablando y se está discutiendo sobre la ordenación de pastoras, ¿Quiénes eran los que ordenaban mujeres sacerdotisas? ¿Quiénes eran? ¿Las profetas de quién? Los profetas de Baal. Esos eran los que ordenaban mujeres pastoras. Los profetas de Baal, que hoy en día también son las iglesias evangélicas protestantes. Esos son los profetas de Baal que tienen mujeres pastoras, que ordenan mujeres pastoras. ¿Y está haciendo este procedimiento la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Sí, están en discusiones, si se ordenan, si se debe ordenar o no se debe ordenar, y ya están ordenando mujeres pastoras. El mismo Esteban Borr se levantó un día para denunciar que se estaban ordenando mujeres pastoras.
Entonces, ¿qué más evidencias queremos nosotros, hermanos? Volviendo a la pregunta, ¿debemos unirnos con el representante de Satanás? Vamos a leer una página importante que no la hemos leído y está en Mensajes Selectos, tomo 2. Mensajes Selectos, tomo 2, contestando la pregunta. Seguimos contestando la pregunta. Ya hemos visto varias evidencias de que no debemos unirnos, pero debemos seguir mostrando evidencias, hermanos, para que no quede ninguna duda de que el pueblo de Dios no tiene que unirse con una ramera. No debe unirse. Mensajes Selectos, tomo 2, la 424. Mensajes Selectos, tomo 2, la 424, el párrafo 1. 424, el párrafo 1. Dice la pluma inspirada. 424, el párrafo 1. Dice: los que poseen la verdad, como ha sido revelada por Jesús, no deben aprobar. Óiganlo bien, hermanos. Algunos, una vez en una discusión, hermanos, les cuento este testimonio. En una discusión con hermanos adventistas y pastores adventistas defendiendo y diciendo que ellos iban a las reuniones ecuménicas, pero que ellos iban simplemente como espectadores. ¿Han escuchado eso, hermanos? ¿Han escuchado eso, hermanos? Que ellos simplemente iban como espectadores allí, pero a nada más. Pero miren lo que dice el espíritu de profecía para aquellos que dicen que van como espectadores solamente. Mensajes Selectos, tomo 2, 424, el párrafo 1. Los que poseen la verdad como ha sido revelada por Jesús, no deben aprobar. Óiganlo bien, hermanos. Los que poseen la verdad como ha sido revelada por Jesús, no deben aprobar, ni aun con su silencio. ¿Cómo? Ni aun con su silencio, la obra del ministerio de iniquidad. Nunca deje de hacerse resonar la nota de alarma, que la educación y la instrucción de nuestros miembros de nuestras iglesias sean de tal naturaleza que los niños y los jóvenes comprendan que no ha de hacerse concesiones a este poder, el hombre de pecado. ¿Cómo le llama la pluma inspirada? El hombre de pecado. ¿Y cómo le llama el apóstol Pablo? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice allí en 2 de Tesalonicenses. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Y quién es ese personaje? Pues el Papa, el representante de Satanás en la tierra, la cabeza de la iglesia apostólica, católica, apostólica y romana. Ese es el inicuo, el hombre de pecado, dice aquí la pluma inspirada. Y dice que no debemos, los que poseen la verdad como ha sido revelada por Jesús, no deben aprobar ni aun con su silencio. Entonces esto está escrito para aquellos sinvergüenzas que dicen, perros mudos que no pueden ladrar, que solamente van como espectadores, que solamente van allí para ver qué pasa. ¿Pero qué? A la luz de esto dice que ni aun con su silencio deben aprobar la obra del ministerio de iniquidad, que nunca deje de hacerse resonar la nota de alarma, que la educación y la instrucción de los miembros de nuestras iglesias sea de tal naturaleza que los niños y los jóvenes comprendan que no ha de hacerse concesiones a este poder, el hombre de pecado. Hermanos, yo creo que esto no necesita muchas explicaciones. Estamos hablando a la luz de un escrito está, a la luz de un categórico, así dice Jehová. ¿Qué dice la pluma inspirada? En conflicto de los siglos, en conflicto de los siglos, la página 629 y 619, voy a leer dos páginas, 619 el párrafo 1 y 629, voy a leer la 619 primero. Conflicto de los siglos 619, vea lo que dice la pluma inspirada. 619 de conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos 619. Dice, 619 de conflicto de los siglos, el párrafo 1. Dice, los protestantes, ojo como comienza el párrafo, los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. En los países donde no predomina, en los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación. ¿Una política de qué?
de conciliación para ganar influjo, se nota una influencia creciente respecto a las doctrinas que se separa a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo, en los puntos vitales de divergencias no son tan grandes como se suponía, y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia con Roma. ¿Y acaso eso no fue lo que hizo la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Que por el simple hecho de que para que no nos llamaran secta, de que para que ahora sí nos consideraran una iglesia, se vendió la verdad por un plato de lentejas. Eso fue lo que hizo la Iglesia Adventista. Vendieron la verdad por un plato de lentejas, que para que no nos declararan una secta, sino que para que ahora sí nos llamaran iglesia. Entonces ahora ya la Iglesia Católica llama a la Iglesia Adventista y ya dice que ya no es una secta, sino que ya ahora sí es una iglesia, que ahora ya es una secta, si no es una iglesia. ¿Qué tan bajo hemos caído? ¿Por qué tan poco hemos vendido la verdad? Se ha vendido la verdad por un plato de lentejas. Y sigo leyendo. Entre los protestantes está ganando terreno que la opinión de que al fin y al cabo en los puntos vitales de las divergencias no son tan grandes como se suponía, y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondría en mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia. Subrayenlo y enmárquenlo, hermanos. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Ojo, hermanos, enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado. ¿Qué hacían los protestantes? Vuelvo y lo subrayo. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. Está en signo de admiración. Entonces, a la luz de esto, hermanos, a la luz de lo que está escrito, ¿debemos nosotros congeniar con Roma? Y debemos enseñarle a nuestros miembros de iglesia y a nuestros hijos de que debe hacerse concesiones con el ministerio de iniquidad. Absolutamente un categórico no. No se debe confraternizar con Roma, ni siquiera con el silencio, porque los que participan con el silencio participan de sus pecados. Conflicto de los siglos, la 629, voy a leer. 629, el párrafo 1. Conflicto de los siglos, 629, párrafo 1. Dice, un estudio de la Biblia. Ojo, hermano, subrayenlo. Atención, hermanos, subrayenlo. Y enmárquenlo. Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Contundente, hermanos. Más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana, hermanos. Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Entonces, You have 1 minute remaining. A la luz de todo lo que hemos visto en las Sagradas Escrituras y en los testimonios del Espíritu de Profecía, ¿eso se llama qué? Eso se llama adulterio. Hermano, le queda un minuto. Segunda de Corintios, en Segunda de Corintios, pero antes de leer Segunda de Corintios, quiero leer otro pasaje que no quiero que se me pase por alto. Está en Conflicto de los siglos, la 646, el párrafo 1. Y luego vamos a ir a Segunda de Corintios. Conflicto de los siglos, la 646. Conflicto de los siglos, la 646, el párrafo 1. Dice la pluma inspirada. You have no time remaining.
Hermanos, qué pena que se cayó la comunicación. Le dimos 1 hora y media. Se pasa tan rápido con toda la información que le está dando. Me va a dar un poquito de perdón por la gripe que tengo en este momento, pero hermanos, la información que el hermano ha dado esta noche es una información tan cierta, tan verdadera, lo que está haciendo la corporación, cómo ellos están trabajando. Yo estoy ahorita poniendo información de lo que vemos aquí en Estados Unidos. He encontrado unos videos pequeños de lo que está haciendo la corporación. No está repartiendo el conflicto de los siglos. Dice que no hay que salir de las ciudades. No hay que salir de las ciudades. El trabajo se tiene que hacer en las ciudades. No tenemos por qué salir. Tantas cosas que se están viendo ahora, hermanos, que si no estudiamos, si no estamos preparados, entonces vamos a ser engañados. Hermanos, vamos a tener una oración más. Mañana está con nosotros nuestro querido hermano Juan Bautista. Pasen la voz para los hermanitos. Tenemos un precioso grupo ahorita en este momento en el Fuerte Clamor en el YouTube. Ahí por esa hermana Belkis. Ese fue mi hermanito Alejandro. Hay que leer el conflicto de los siglos. Amén, así es. Hay una hermanita que está diciendo que dónde mandar la ofrenda y los diezmos. Hermana, pídele al Señor, el Señor le va a dar la luz. ¿Dónde tiene que mandarlo? ¿Quién lo necesita? Especialmente ellos los que están predicando el mensaje de los 3 ángeles, ¿no? Y tenemos un grupo muy lindo. Ahí está nuestro hermano José Padilla, nuestra hermana Belkis, nuestra hermana Rosita, y un grupo precioso que está ahí. No den los diezmos a las iglesias adventistas, ecuménicas. Eso sería pecado. En este momento, viendo lo que estamos viendo, sería pecado, hermanos, que nosotros demos nuestros diezmos y ofrendas a la iglesia adventista. Pues, hermanos, estamos contentos como el Señor está dirigiendo las cosas. Por favor, mantengan en oración el proyecto de España. Hay muchos hermanos que se están preparando para entrar con nosotros para ese viaje que justo va a ser el 31 de octubre, donde los luteranos se van a juntar con la iglesia católica, algo que nunca se había visto antes. Si Lutero se despertaría, podría ver eso. Yo creo que él quisiera volverse a morir otra vez por las cosas que no quisiera ver. Y más aún el Señor, que está más triste, ¿no? De todas las cosas que están sucediendo ahora. Pues eso está ayudándonos. Hay un grupito de americanos que se quiere juntar con nosotros también. Acabo de recibir ahorita una notita de un hermano, Joseph, que fue con el Forerunner allá, con el Forerunner para allá, para Colombia. Entonces él también se quiere unir con nosotros y otro grupito más. Que el Señor los pueda dirigir, porque eso va a estar bien lindo, muy lindo. Más hermanos de España están saliendo y los estamos agregando al nuevo grupo. Y para los que están en el YouTube, si quieren también agregarse, pongan su número. Y si están en la verdad presente, pues nosotros los podemos agregar. Ahí también entró nuestro hermano Moncito. Le damos saludos también. Ok, ya hermana Rosita, pues le vamos a llamar. Pues mis hermanos, yo creo que llegamos al tiempo para ir a poder descansar. Mañana, hermanitos, estemos en primera fila para escuchar a nuestro hermano Juan Bautista, que estará con nosotros. Inviten a sus amigos, compartan el link para los hermanos que están en el YouTube, y entonces así podemos estar juntos, ¿no? Y aprender, y hacer sus preguntas y todo lo demás. Vamos a tener una oración más, vamos a tener una oración para terminar. No sé si a la hermana Estelita, ¿tú te gustaría hacer una oración? O la hermana Orfita. Está aquí la hermana Orfita. No sé si está Estelita fuera de la línea. Sino ya que la tenemos aquí la hermana Orfita, que está justo presionando la estrella. Se hizo una hermana Orfita, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, Dios te bendiga, Brendita. Ay, qué linda, qué linda. Gracias por ese apoyito por ahí. Sí, gracias. ¿Y qué tiempo van a estar en España? ¿Cuántos días? Nos vamos un viernes. A ver, le digo, le estamos viendo en octubre, ahora mismo ya, este mes, a fin de mes. Vamos, yo estoy saliendo el jueves en la noche para llegar allá el viernes a la mañana, pasar el sábado junto con los hermanos. Y el 31 es el día que es de Halloween y también es el día de la Reforma, ¿no? De los 500 años.
del aniversario. Y entonces yo ya estoy viniéndome el Wednesday, que es el miércoles, temprano para estar ese mismo miércoles en la noche aquí. So, voy a tomar 3 días libres prácticamente. Si se quiere unir, mi Orfita querida, wow, sería lindo porque va a haber un trabajo precioso para poder distribuir esos libros. Un hermano mandó $600, nosotros tenemos $1,000, los libros están como $2. A los que quieren ayudarnos, manden en sus donaciones para que nosotros podamos comprar más libros, ya que los que están viniendo quieren traer como 10 americanos y dicen los libros se van como agua, pero también hay otros materiales que los hermanos están poniendo para allá. So, Orfita, véngase con nosotros si puede, sería una bendición. Amén, sí. Eso es que hay que saberlo con tiempo por los trabajos, Brenda, por eso es que pregunto. Sí, vamos para Chile también, estamos yendo para Chile en enero, 15, que está el papayazo. Entonces, eso también, si quieren juntarse con nosotros de la obra misionera, pues ahí sí vamos a tener a nuestro hermano Christopher Hudson con nosotros, y eso va a ser una cosa grande. Y ya los hermanos están, mandamos para allá, para Chile, a unos hermanos del Fuerte Clamor Final que están haciendo CDs. So, vamos a printear 6,000 CDs, y todo por las ofrendas que ustedes están mandando. Y también estuvimos ayudando a algunos predicadores, como saben que entran de Colombia, ellos necesitan dinero, muchos de ellos, y nosotros también les tenemos que mandar, tenemos que ayudar. Y eso, pero Orfita, si puedes terminar con una oración, nos vamos a descansar ya que son las 10 aquí. Mañana entramos al ayuno y oración, los que quieren entrar con nosotros, que nos quieren apoyar a eso y estar juntos en esa, es muy importante ayunar. Empezamos a la hora de almuerzo el viernes, o sea, almorzamos y entonces hasta la hora de almuerzo del sábado. Los que quieren unirse. Ya, Orfita linda, si puedes hacer una oración entonces. Ok, oremos. Amantísimo Padre, Señor, te damos gracias por este mensaje que hemos recibido, Señor, que cada día nos alimentas con tu palabra, como tú dices, Señor, que no solo del pan viviera el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Gracias por este alimento, gracias por las cadenas que nos están abriendo, Señor, nos están dando un despertar. Estamos despertando la verdad, Señor, aparte de que ya todo se está cumpliendo, tu profecía, Señor. Bendice cada dirigente de cadena, cada hermanito aquí presente, Señor. Tú sabes las cargas, tú sabes los problemas que hay en los hogares, los que están enfermos, los que están con problemas, Señor, sea psicológico o sea físico, Señor, en tus manos de amor te lo ponemos. Dan un sueño reparador y bendice a los pastores y todos los que viven en la cadena. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias por la oración, Orfita. Sí, amén. Dios la bendiga. Amén. Esa hermana María, mañana no se olvide, estamos aquí firmes y adelante, como soldaditos, ¿no? Amén, gloria a Dios. Ahí vamos, hermanos. Bendecida noche para todos, Maranata. Soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará.
aquellas